La clase de hoy, que es funciones trigonométricas, es la continuación de las clases que hemos venido trabajando anteriormente, que son los tipos de funciones. Hoy estamos con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que conocemos como el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, entre otras. Las funciones trigonométricas se expresan en radianes. Los radianes son el equivalente de los grados de los ángulos en función de radio de la circunferencia. Eso es lo que nos dice este pequeño concepto que está aquí. En las funciones trigonométricas, el triángulo rectángulo es la base fundamental de sus definiciones o de la forma como la determinamos. El triángulo rectángulo, recordemos que es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. La hipotenusa, que es la que está opuesta a ese ángulo de 90 grados, el cateto opuesto o el cateto adyacente, dependiendo del ángulo que vayamos a tomar como referencia. Si tomamos como referencia el ángulo alfa, este que está aquí, el ángulo opuesto sería, el cateto opuesto sería el cateto B, que es el que se encuentra frente a ese ángulo. Y el ángulo adyacente es aquel que forma parte de ese ángulo. O como podemos decirlo, es el que está formando uno de los lados del ángulo que tomamos como referencia. En este caso este sería el ángulo adyacente porque miren que hace parte de este ángulo. Y el ángulo opuesto es el que está frente a ese ángulo, el lado opuesto o el cateto opuesto. Si tomamos como referencia el ángulo beta, este que está aquí, su cateto opuesto sería el que está al frente, que sería el cateto A, este que está aquí, y pues el cateto adyacente, el que forma parte de uno de sus lados del ángulo, sería el cateto B. La hipotenusa, pues la que está al frente o la que está opuesta al ángulo de 90 grados, que es esta que vemos aquí, que sería la C. Ahora vamos a ver la función seno. La función seno, escrita de otra manera o abreviadamente, se escribe de esta forma, que significa seno de x. Tiene como gráfica la que estamos viendo aquí, que son como unas ondas o unas curvas que tienen como dominio todos los reales, porque cualquier número que le den en el eje de las x hace parte de esa gráfica. Y tiene como rango un intervalo que va desde -1 hasta 1. ¿Qué quiere decir esto? Que las curvas o las ondas no tienen un valor fuera de ese rango. La amplitud, por así decirlo, de esta curva siempre se mantendrá entre -1 y 1. No pueden salirse porque no está definido para valores en el rango fuera de ese intervalo. El seno tiene como razón o está determinado como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Recordemos que tenemos que determinar primero el ángulo al que le vamos a aplicar el seno. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tendremos seno de alfa, que sería este ángulo que está aquí. Determinamos su opuesto, encontramos su cateto opuesto, que sería el que está al frente, sería el cateto B. La hipotenusa, como es el cateto que está opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90, sería la C. Entonces, al momento de determinar o al momento de definir la razón del seno, escribimos el cateto opuesto a ese ángulo, en este caso es el cateto B, sobre la hipotenusa, que es la C. Por eso queda de esta forma. El coseno, o la función coseno, está definida es muy parecida a la gráfica al seno, pero hay una diferencia grandísima que se dan cuenta. Aquí en el coseno no pasa la gráfica por el 0, en cambio en el seno, miren acá, la función seno está definida en 0, o sea que pasa la gráfica por el 0. En el coseno es todo lo contrario, en el coseno la gráfica no está definida en 0. Pero acá, miren, la función seno no está definida en 1 y la función coseno sí está definida en 1. Miren que pasa por el 1 la gráfica. El dominio
en el coseno son todos los reales también, porque miren que si le dan cualquier valor en la gráfica al eje X, tendrá una imagen o un valor en el eje Y. Miren que todos los valores que yo le doy tienen un punto en la gráfica. El rango es igual que en el coseno, que en el seno, perdón, el intervalo desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que si graficamos la función coseno, nunca va a pasar desde menos 1 hasta 1. Miren que toma el valor de 1, pero no se pasa de 1. Y aquí no se pasa de menos 1. Entonces, el rango son todos los valores que están en este intervalo. Afuera de él no hay ningún valor que esté relacionado en esa gráfica. Ahora vamos y determinamos la razón del coseno, o definimos el coseno como la razón que está definida por la longitud del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa. Hacemos lo mismo que con el seno. Determinamos el ángulo al que le vamos a aplicar el coseno, que sería este, alfa. Miren aquí, coseno de alfa es igual a A. ¿Por qué A? Porque A es el cateto adyacente. Miren que es el cateto que forma parte del ángulo alfa, que es el que vamos a aplicarle la función coseno. Y la hipotenusa, que es la C, que es la que está opuesta al ángulo de 90 grados en este triángulo. Entonces, como la definición nos dice que es la razón que hay entre la longitud del cateto adyacente, que aquí ya determinamos, cateto adyacente, miren que hace parte del ángulo, entre la hipotenusa, que es la C que está aquí. Por eso nos queda definida de esta forma y siempre el coseno tendrá esa forma, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que va a cambiar es el cateto. ¿Por qué? Porque depende del ángulo al que le vayamos a hallar la función. Por último, la función tangente está definida de esta forma. Se escribe de esta forma. Tan de x, que significa tangente de x. Esta es la gráfica general de la función tangente. Tenemos el rango, que son todos los reales, porque miren que aquí esto baja hasta el menos infinito y acá sube hasta el menos infinito. Está definido en el dominio solo para todos los reales menos los que cumplan con esta ecuación que está aquí. Tenemos que el dominio son todos los reales menos los números que están entre 2k más 1 por pi medios, siendo k un número entero. O sea, si reemplazamos el valor que está aquí, k, por cualquier número entero y realizamos esta ecuación, nos va a un resultado el cual no va a estar dentro de ese dominio. Aquí lo tenemos de una forma más específica. El dominio son todos los reales menos el conjunto este que está aquí, que es menos pi medio, coma, 3 pi medio, coma, y así va siguiendo a medida de que le vamos dando valores acá que sean enteros. Ahora seguimos con la definición o la determinación de la función tangente. Nos dice que la función tangente es la razón que hay entre la longitud del cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto es igual a la división del seno entre el coseno. Está definida de dos formas. Podemos escribir seno entre coseno o el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí está la forma general, que es la del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tenemos que primero determinar el ángulo al que le vamos a hallar en la tangente. En este caso es el ángulo alfa. Entonces escribimos tangente de alfa es igual a B sobre A. ¿Por qué B sobre A? Porque el cateto opuesto al ángulo alfa es B, que es el que tenemos aquí en el triángulo, que podemos observar. El cateto opuesto es el que se encuentra al frente del ángulo que vamos a determinarle la función. Y el cateto adyacente es el que forma parte de ese ángulo. En este caso sería el cateto A, el cateto adyacente.
por eso lo ven que queda el tangente de alfa es igual a b sobre a. Podemos escribirlo también así como nos dice acá, la división del seno entre el coseno. Entonces tangente también puede ser igual a seno entre coseno. Ahora, por último, es el homework, es el donde tienen que investigar las funciones cotangente, secante y cosecante. Identificar o determinar el dominio, el rango y la razón de cada una de ellas. Así como lo vimos en el ejemplo este. Buscan la función cosecante, hacen la gráfica, determinan el dominio y el rango y la razón o la definición general de cada una de las que están acá en el homework, que son la función cotangente, secante y cosecante. Eso es todo.